programa de las provincias también existen. Este programa cumplió en el programa anterior 500 salidas consecutivas en estreno, porque el programa se emite y hay 2 repeticiones. Pero estas 500 emisiones son las estreno. Si le agregamos las repeticiones estaremos 600, 700, pero hemos optado por hablar de las 500 presentaciones ante el público. Hoy entonces es el programa 501. 501 programa. Tenemos a la vista la impresión de los que hicimos cuando ya emitíamos los 9 primeros programas allá por el año 2000. Voy a sintetizar estos 9 programas porque fue una presentación que hicimos para mostrar en Buenos Aires cuáles eran nuestros propósitos y quiénes fueron nuestros primeros, digamos, invitados. El programa número 1 fue el licenciado Martín Urez, que fue secretario general de la intervención, de una de las intervenciones, pero fueron varias, hasta Irigoyen intervino en Corrientes. Eso es algo que los radicales se olvidan o no lo tienen presente. Eso fue antes de la Revolución del 30, de 1930, y siempre tuvo las intervenciones a Corrientes, tuvieron un trasfondo político, es decir, intervenir la provincia para cambiarle la orientación política, filosófica de todos los gobiernos que precedieron a esta intervención de Irigoyen. Decíamos entonces que hablábamos en el primer programa de la coparticipación nacional, provincias, y el invitado fue el licenciado Martín Urez, asesor del Ministerio del Interior, el 20 de julio del año 2000, hace 22 años. El programa número 2 se refirió, miren ustedes, a la construcción del viaducto Barranqueras Corrientes, decíamos entonces, al puerto multimodal de cargas, al aprovechamiento del río Bermejo y la hidrovía, con la presencia del secretario de Obras Públicas del Chaco, ingeniero Bonfanti, el 27 de julio del año 2000. El puerto multimodal de cargas fue una idea del agrimensor Palmeiro, apoyado por el entonces gobernador Tato Romero Félix. El programa número 3, la situación de las pymes y el empresariado en todo el país, con la presencia del presidente de la Confederación General Económica, doctor Raúl Enrique Vivas, y con el diputado nacional de Corrientes, Luis María Díaz Coloderero. En esa oportunidad se trató el tema de obras públicas en agosto del 2000. El programa número 4 fue el Norte Grande y la realidad de la provincia de Salta, con la presencia
del ministro de Gobierno de Salta, ingeniero Gilberto Oviedo, el día 9 de agosto del 2000. Estamos queriendo demostrar que desde que pensamos en este programa de las provincias también existe, no hablamos únicamente de Corrientes, sino que anduvimos recorriendo el país. El programa número 8, la salud pública en la Argentina, con la presencia del ministro de Salud de la Nación, en ese entonces, agosto también del 2000, doctor Héctor Lombardo. El programa número 6 fue el turismo como factor de desarrollo en el interior del país y la oferta turística correntina, con el ministro de la Producción y Desarrollo, Empleo y Trabajo de Corrientes, doctor Elvio Francisco Molardo. También en esa oportunidad, en ese programa se trató el tema de la aftosa, el 23 de agosto del año 2000. En el programa número 7 se habló de la aftosa en nuestro país y en los países vecinos. El programa número 7, el número 8 fue la visita que hice a Formosa en la reunión Comisión Interministerial del Norte Grande. Acá me detengo. Programa número 8, el 6 de septiembre del año 2000. Hacen 22 años. Visita a Formosa a la reunión Comisión Interministerial del Norte Grande, tema ferrocarril, Belgrano e hidrovía, declaraciones del subsecretario de Obras y Servicios Públicos de Formosa. ¿Quién era en esa oportunidad? El ministro de Obras Públicas de Formosa. El ministro debido, fíjense desde cuándo está debido, que ahora está con arresto domiciliario. Bien, también nos ocupamos de la situación del tabaco en Corrientes y hablamos año 2000 con el vicepresidente ejecutivo de Mazalín Particulares, Jorge Vives, que en paz descanse. En el programa número 9, que es este resumen, este principio, visita a la gobernadora de San Luis, la arquitecta María Alicia Leme. Explica la problemática de su provincia y la industrialización lograda, septiembre de 2000. Acá tenemos, el señor director los va a mostrar, una partecita, porque tenemos un gran archivo, un archivo de muchos años, desde el comienzo, y allá arriba en la biblioteca, también del año 2000. Pero ¿qué pasa? Se dan distintas la evolución de la evolución que sufrió todo este tema de televisión, digamos. El primero eran aquellos grandes que están. Después pasamos a los cassettes chicos. Después pasamos a unos disquetes. Y así fuimos evolucionando y tratando de rescatar los distintos temas. Pero bien,
esto también nos sirve para introducirnos al tema principal, porque Cristina Fernández de Kirchner estuvo en nuestro programa también cuando era diputada provincial y pretendía ser senadora nacional. Se lo hemos pasado en otros programas. Su presencia en el programa y un cambio de ideas que tuvimos y que demuestra ya entonces que los Kirchner quieren un país unitario, porque cuando Cristina dice que los senadores nacionales deben responder a sus partidos políticos, nos está demostrando su concepción unitaria. Pero hay que golpearse el pecho porque queda bien decir que somos federales. Este tema lo abordamos en el programa anterior. Ahora, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se candidatea para presidente, dice: tendremos un país federal. Después de 22 años, no 22 años, muchos más, porque la Constitución de 1853 habla de un país federal. Pero a nadie le importó, ni a Rosas, que se vistió de federal y era unitario. Todos unitarios eran federales, los federales eran unitarios. Y así se fue desplegando nuestro país. La vicepresidenta de la Nación, que ejerce como presidenta o como emperadora de la Nación, sufrió un atentado el 1 de septiembre de este año. Ya lo hemos condenado, como condenamos todo hecho de violencia, no solamente porque sea la vicepresidenta y mañana sea un ciudadano común. Todo hecho de violencia es condenable. Muchos esperaban, aquellos que dicen que fue una cuestión armada. Yo no soy de esos. Yo creo que hubo una intención de atentar contra la vicepresidenta, porque la vicepresidenta está asombrada. ¿Cómo pudo alguien atentar contra ella? Que para ella es prácticamente la Virgen María. Yo soy judío, ¿eh? Entonces, cuando ella se pregunta no se explica, no llega a explicarse cómo pudo ella, que es tan popular, que es tan creída, de que el país depende de ella, que todos la quieren, pudo haber sido víctima de un atentado. Y eso la tiene mal. Le ha abierto los ojos y se dio cuenta que no es tan así. Por eso viene ahora una convocatoria a todas las fuerzas de la oposición para conversar de qué. ¿Otra vez otro plan económico? ¿O vamos, y ahí sí
tiene que estar presente la oposición a un nuevo acuerdo de San Nicolás de los Arroyos que permitió que el país avance. Se habla mucho del pacto de la Moncloa y demás. Sí tenemos el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. La vicepresidenta está junto con el gobierno, trata de despegarse del inútil de Fernández presidente, que para lo único que está sirviendo es para actos protocolares, porque se va a entrevistar con el presidente de Estados Unidos, estuvo con Putin en Rusia y estuvo también con el primer ministro de China. Eso le gusta. ¿A quién no le gusta recorrer el mundo, parar en hoteles 5 estrellas y que pague el Estado? Y no sé a dónde va a querer irse. También estuvo en una isla que es 10 veces más chica que Corrientes, en el Caribe. ¿A qué fue? Si pensamos mal, fue a llevar una valija. Y si pensamos bien, se fue a tomar unos baños en las aguas del Caribe. Porque no tenemos ninguna clase de, digamos, de trato comercial con esa isla. Como también vemos ahora que 9 gobernadores del norte grande se van a Estados Unidos. ¿A qué? Para hablar con autoridades de Estados Unidos, con posibles inversores. Ahora, ¿no estuvo recién el ministro de Economía, que es el que corta el bacalao en estos temas? ¿No tenemos al embajador Argüello en Estados Unidos, activo embajador para un criterio o para otro, pero es un activo embajador? ¿A qué fueron los 14, gobernadores? Por suerte, por lo que vemos hasta el día de hoy, nuestro gobernador no participó de esta parodia de ir gobernadores, 9 gobernadores. Valdés hubiera sido el 10º. ¿Para qué fueron? A Valdés le niegan los dólares necesarios para tener camiones cisterna para el caso de los incendios que vuelven otra vez, lamentablemente, y no le dan la autorización al gobierno nacional. Pero sí el gobierno nacional a 9 gobernadores, y digo 9 porque la información es escueta, no hay una declaración clara por parte del gobernador Valdés que él no fue o que no va a esa reunión de gobernadores. Pero sí va el presidente de la Unión Cívica Radical, el gobernador de Jujuy. ¿Qué quieren demostrar? ¿Que hay federalismo? Ya lo dijimos, lo decíamos en nuestro programa, las provincias también existen, que en nuestra anterior edición cumplimos 500 emisiones. Pero entonces, ¿a qué van? ¿A qué van los gobernadores? Qué lindo que es Nueva York, qué lindo que es Washington, qué lindo que es todo Estados Unidos. Yo traigo a colación otra vez, hablando de valijas, traigo otra vez a colación, ya lo dije que en otro programa, que en algún momento yo viví en Buenos Aires. Viví en Buenos Aires porque cuando
asume Cámpora el gobierno nacional, dispone que todos los profesores que ganaron 2 concursos para el cargo, y yo era uno de ellos, quedaban automáticamente de por vida. Yo me negué, fui el único profesor de la universidad, de la Facultad de Derecho, que se negó a aceptar esa prórroga por vida, hecha por un gobierno que no le gusta que lleguen los mejores, sino que lleguen los que son adictos. Y volviendo a este tema, y me salgo de lo que tenía programado para hoy, recuerdo que yo me recibí de abogado en 1953. En el 54 hice el servicio militar, del que soy partidario, el servicio militar obligatorio. Y en el año 55, la revolución de 55 fue en septiembre, al iniciarse el ciclo lectivo en la Escuela de Derecho, dependiente de la Universidad de Santa Fe, que teníamos en Corrientes, vinieron a verme 2 profesores, por supuesto, kirchneristas, a ofrecerme que me incorpore a la facultad como profesor. Tenía entonces 22, 23 años. Les dije que sí, porque para mí era un lujo que a los 22, 23 años se me invite a ser profesor universitario. Terminada la conversación y arreglado un poco cómo iban a hacer las cosas, estos 2 profesores kirchneristas, si es que había kirchneristas, peronistas, me dicen: sí, doctor, pero tiene que afiliarse al partido peronista, si no, no puede ser profesor. Mi respuesta fue inmediata: muchas gracias, señores, pero yo no soy peronista, no acepto ser profesor previa afiliación al partido peronista. Son cosas que pasaron en estos casi 90 años que voy a cumplir pronto. Pero vamos a un corte. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Nuestro país, nuestra provincia, la Mesopotamia, sufre el abandono de todos los gobiernos nacionales de los últimos 30, 40, 50 años. Resulta que ahora hay problemas preanunciados ya hace un par de años, que el puente Paso de los Libres Uruguayana ya no daba más, que el tránsito intenso que tiene ese puente hecho
en la década del 30. Atención. Pero tiene una ventaja, que no es colgante, no hay navegación de importancia por abajo, y entonces es más fácil construirlo, porque no tiene el problema del cruce del río Uruguay por medio de un puente colgante. Este es un puente que está en tierra y está a metros del agua. Todos los informes que había desde hace varios años que ese puente estaba sobrecargado, que no había límite de camiones con carga de Brasil y a Brasil. ¿Qué pasó? Nadie se preocupó. Nadie se preocupó de poner una báscula, y si la hay, sabemos cómo se maneja los límites para estas cosas. La cuestión es que ahora, hace pocos días, hubo problemas y hay problemas en el puente Paso de los Libres Uruguayana. Entonces rápidamente, porque nos quedamos en el aire, sin puentes con Brasil. Tenemos el otro puente, el de Santo Tomé San Borjas, pero ya está más arriba y hay que ir y volver. Entonces, Vialidad parece que licita la reparación del puente Paso de los Libres. Decíamos que hay crisis en los puentes en la provincia de Corrientes. Partimos del puente Pessoa hace, creo que 2 años, que se cayó también por exceso de peso de camiones cargados de piedra que iban hacia el sur. Después, casi en la misma época, pero un puente de mayor trascendencia que el de Puente Pessoa, aquel de la canción tan linda. El puente sobre el Iguazú, que está en la ruta nacional que va de Goya a Esquina, se cayó y murió una persona. De esto hará 3, 4 años. Hoy no está terminado. Se dice terminamos porque hermano, pero que nos falta las protecciones de los costados, es decir, que no está habilitado. ¿Cómo se va? Se cruza en la ruta con con una construcción precaria que hay que pasar de a uno, pero nadie controla el peso. ¿Qué está esperando Vialidad Nacional de ahora, de antes y de antes? Que se caiga también el puente General Belgrano, porque hablar del segundo puente, que se va a hacer una reunión ahora en Riachuelo para explicar a la gente de Riachuelo cómo Riachuelo, importante lugar donde terminaría el puente, merece que le expliquen a una población pequeña, y a nosotros en la capital nadie nos va a explicar qué es lo que están por hacer
¿Qué van a hacer para aliviar el puente General Belgrano? No. Humo. Elecciones el año próximo. Entonces ahora decimos, el puente se va, primero vamos a hacer la circunvalación, no es engaño. Nosotros queremos el puente, la circunvalación es secundaria, lo principal es que el puente, el segundo puente. Y merecemos lo que estamos en la capital, como igual a los que hacen el cruce del río Paraná con el puente General Belgrano. Merecemos saber bien qué es lo que están por hacer. Desde ya el gobierno de Corrientes, muy bien, dice, ¿cómo? Empezamos por la circunvalación. Circunvalación que no está diagramada por Vialidad Nacional, sino sobre rutas, la ruta 5 y la ruta 9 provinciales. En Corrientes se piensa, se dice que la circunvalación será de 15 kilómetros y en el Chaco de 30. Es claro. El Chaco es kirchnerista. Corrientes no es ni lo fueron antes kirchnerista. Entonces ahora resulta que le van a ir a explicar a la población de Riachuelo cómo va a ser el puente. ¿Por qué no se hace una exposición con la Federación Económica? Los amigos del segundo puente, los ingenieros, todos, acá en Corrientes, y los 20, 30 kilómetros de Riachuelo, los interesados, traerlos a Corrientes para que escuchen. Ahora no es al revés. Van a explicarle a un pueblo chico, progresista, sí, pero un pueblo chico, que no va a tener trascendencia en la decisión de hacer el segundo puente. Ya se ha mentido de años se ha mentido con eso, y de años se mintió también con el puente Goya Reconquista. Nosotros nos ocupamos del tema en el año 2003, hace 20 años. Y tenemos de este archivo que ustedes vieron, qué se dijo en el 2003 del puente Goya Reconquista. Y estamos hablando de 20 años atrás, cuando estaba todo listo como para licitar y no se hizo nada. Es que a los gobiernos unitarios nacionales, si hay que invertir 100.000 millones de dólares, van a invertir en el Gran Buenos Aires, donde no hay cloaca, donde no hay agua y donde hay votos. Hay más votos que en el Chaco y en Corrientes. Y lo que se busca con este humo que se lanzó son los votos para el año que viene. Por eso la vicepresidenta está preocupada, porque si pierde la elección, su situación jurídica se va a agravar, porque se va a hacer justicia. Mientras que si ganan el cristianismo, no se va a hacer justicia en las causas en las que está comprometida la vicepresidenta y más de la mitad de su gobierno. Vamos a ver con dificultad
pero vamos a ver qué pasó con el puente Goya Reconquista en el año 2003. Señor director. El sistema de comunicaciones en nuestro país siempre ha sido centralizado por los grandes puertos del sur de nuestro país, del sur, digamos, del litoral, ya sea Santa Fe, Rosario o el mismo Buenos Aires. Pero siempre fue un anhelo de las provincias del litoral tener una conexión más rápida y directa con el continente. Así fue como se hizo el puente Zárate-Brazo Largo, después el puente General Belgrano de Corrientes al Chaco y también el puente de Rosario a Victoria. El túnel subfluvial, fueron distintas conexiones que se hicieron, pero quedó una parte de nuestro país sin una comunicación. En el mapa que estamos viendo en estos momentos podemos observar las distintas rutas y ferrocarriles con movimiento que se ha realizado, el trazado que se ha realizado en el país. En todo el litoral, incluso en Santa Fe mismo, se demostró un interés amplio, intenso, para que se construya un puente entre Goya y Reconquista, porque el trayecto en balsa o en lanchas era un trayecto de 3, 4 o 5 horas de acuerdo a la altura del río. Con ese sentido se hicieron estudios por parte del Consejo Federal de Inversiones con el objeto de preparar una licitación, pero lo que entendíamos nosotros en el año 63, cuando hicimos una entrevista a los dirigentes, a los directores del proyecto del Consejo Federal de Inversiones, y también una reunión que se hizo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, entendíamos que estábamos con el proyecto ya definido y lo que faltaba era una licitación. Nosotros nos vamos a permitir mostrarles a ustedes, presentarles nuevamente a ustedes este programa del año, lo que se dijo en el año 63, es decir, hace 3 años, que estamos con un proyecto terminado, pero a pesar de eso, el gobierno nacional ahora, hace poco tiempo, llamó nuevamente a un proyecto para la realización del puente Goya Reconquista. Yo pregunto y nos preguntamos todos, entonces, ¿para qué se hizo el gasto del Consejo Federal de Inversiones? ¿Para que se haga un nuevo proyecto? ¿O ese proyecto que hizo el Consejo Federal de Inversiones y los ingenieros Huerta de Córdoba no sirvió para nada? Sin embargo, ellos hablan de una profusa documentación y todo quedó en nada. Esos son uno de los tantos gastos que el Estado realiza, muchas veces sin ningún resultado práctico. La cuestión es que Goya comenzó nuevamente a poner en funcionamiento la balsa porque parecería ser que están ellos también convencidos que la historia del puente es una historia que va a llevar varios años para concretarse. El señor director va a poner a consideración de ustedes lo que se habló con la gente del Consejo Federal de Inversiones sobre el puente Goya Reconquista. Señor director. Cuando las provincias nos encargaron este proyecto, lo primero que nos pidieron es cuál debería ser el orden de prioridad que tenía la vinculación física en esos 500 y pico kilómetros. Nos dieron 3 alternativas, que podía ser en Villavista, Villocampo, Goya Reconquista o Esquina del Escambro. Nosotros en nuestro estudio incluimos una más, que era Santa Lucía Las Garzas, porque ahí, si usted recuerda, el río está bastante encajonado y podía ser factible. Cuando hicimos todos los trabajos de evaluación, a ver cuáles podían ser las mejores alternativas, y de 29 sitios que estuvimos estudiando, la mejor que salió en función de todos los parámetros que se analizaron, que fueron muchísimos,
fue precisamente esta que estamos hoy trabajando, que es Goya Norte, Avellaneda Norte. Goya Norte viene a ser la valle. Arriba está arriba de la desembocadura del río Santa Lucía, para evitar las inundaciones y demás. Ahora, Avellaneda al norte. Sí, ahora tenemos algunas imágenes proporcionadas por ustedes sobre el puente. Ahora, se trata de varios puentes que empiezan en Santa Fe, cubriendo las islas, para llegar después a la costa de Santa Fe, a la costa del río Paraná, pero la costa santafesina, ¿no? Sí, usted calcule que cruzar el Paraná no es una cosa fácil. Así es. Se ha proyectado un puente donde entre puentes, terraplenes, alcantarillas y demás y viaductos son 41 kilómetros, donde toma el valle de inundación del Paraná sobre el lado santafesino hasta llegar a la costa correntina, que prácticamente nace ahí el puente. Eso significa que debimos proyectar 16 puentes secundarios, algunos no tan secundarios, uno sobre el río Los Amores y otro sobre el Paraná Mini, y un puente principal sobre el propio cauce del Paraná. La obra, ya después se lo vamos a explicar, está prevista en dos alternativas hemos planteado. Sí. Como obra única, donde se haría todo junto, o sobre obra de contratos múltiples, que es más rentable, pero lleva más tiempo, donde la vamos haciendo de a pedacitos a medida que vayan apareciendo los fondos para el financiamiento. Y la última parte, por supuesto, es sobre el cauce del río Paraná, el puente principal. Sí. Creo que están las condiciones, los pliegues, está todo listo como para empezar. Bien, si usted me permite, no? En realidad hay previsto y comprometido por el señor gobernador de Corrientes hasta 10 millones de pesos en este momento, y a su vez está previsto dentro del presupuesto nacional, también ya aprobado, otra partida de alrededor de 10 millones. O sea, contamos ya concretamente con 20 millones de pesos para iniciar. Y por supuesto, ya esto en algún momento también lo ha anunciado el gobernador de Santa Fe, existen fondos disponibles en el presupuesto que viene. Lo que nos llama la atención es que esto que anunciábamos en este reportaje en diciembre del año 2003, resulta que hace pocos días sale una resolución que van a convocar a licitación para hacer un estudio, un proyecto de prefactibilidad para el puente Goya Reconquista. Entonces, ¿para qué se hizo todo esto? El estudio Huerta de la ciudad de Córdoba, que habrá cobrado seguramente por lo que hizo del Consejo Federal de Inversiones, y ahora otra vez se va a pagar para hacer un nuevo estudio, y después vendrá el estudio del estudio del estudio. También volvimos al año siguiente, en el año 2004, se presentó este proyecto en una reunión en la Cámara de Diputados. Señor director, la nota sobre lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Ahí hemos hecho reportajes a los intendentes de Goya, al actual gobernador de Corrientes, a diputados nacionales, al intendente de Reconquista, al senador por Corrientes, es decir, y también a un diputado de Reconquista. Es decir, todos estaban de acuerdo en el tema. Y escuchemos ahora. ¿El impacto que puede dar el puente sobre la navegación? Hay una profusa documentación en el informe que hemos elaborado que toca particularmente ese tema, razón por la cual decidimos el cambio de la ubicación específicamente para garantizar que el curso natural del río mantenga una condición tal que permita que solo el río se mantenga con el nivel y la profundidad adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que el Talueca actual del río, algo más aguas abajo, tiene problemas de sedimentación, pero en ese punto y en el entorno no. Esto es lo que nos alentó a poner en ese lugar la traza y el cruce, porque va a garantizar en el futuro que esa zona va a ser autolimpiante y no va a tener sedimentaciones como usted bien la cuenta en otras zonas donde se instalaron obras parecidas.
Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil. Porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Pudieron ver ustedes lo que grabamos en el año 2003. 20 años. Estaba todo armado por un estudio Huerta de Córdoba. Nunca se hizo nada más. Al gobierno nacional no le importa lo que pasa en la Mesopotamia. Ha hecho, sí, puente de Rosario Victoria, el túnel, para sacarnos la producción y la industrialización de la Mesopotamia. Contra eso quisimos luchar en nuestra última intervención política. Yo fui 2 veces diputado provincial. Pretendí ser diputado nacional para Corrientes, para desarrollar el puente Corrientes-Chaco, y tenemos la imagen, señor director. Goya Reconquista, educación, justicia y salud, una coparticipación justa, apoyo a las industrias correntinas y al campo. No tuvimos el apoyo, al decir, no tuvimos el apoyo necesario. Y bien, nos retiramos de la política activa. Porque si no hubo apoyo a estos puntos fundamentales, quiere decir que eso no interesaba a los partidos que intervenían en esa elección. Pero bien, todo va pasando y la población cada vez cree menos en los partidos políticos. Y ya están fregándose las manos con que va a haber un aumento en la cantidad de diputados nacionales, aplicando una ley anterior que establecía que de acuerdo al censo se fijaba la cantidad de diputados nacionales. No así en el Senado, que la Constitución ya establece que son 3, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Pero en diputados lo establece la Constitución, no lo inventamos nosotros. Después de cada censo se establece cuántos ciudadanos hay por cada diputado. Y nosotros creemos que hay un exceso de diputados nacionales. Que si hablamos de reducir el costo político, no aumentemos ahora la cantidad de diputados nacionales. Suficiente con la que tenemos, de sobra. Más de la mitad de los diputados nacionales se han especializado en levantar la mano derecha o la izquierda.
pero no han presentado un solo proyecto en beneficio de las provincias, olvidándose que fueron electos por su provincia, cualquiera de las 24 provincias. Es un grupo de diputados el que trabaja. Entonces, ¿para qué queremos el resto? ¿Para que únicamente levante la mano? No se les conoce ni la voz a más de un diputado, a varios diputados, que nunca intervienen en un debate, que nunca presentan un proyecto para su provincia, y en eso va para Corrientes también. La provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados hoy. Vamos a darle más diputados a la provincia de Buenos Aires para que nos maneje el país, porque lo que pasa en la provincia de Buenos Aires repercute en todo el país. Estamos elaborando un mapa con la cantidad de diputados que hay acá en este momento, con las que habría de mantenerse esa disposición como consecuencia del resultado del último censo. Todo eso lo estamos haciendo, pero tocamos con un inconveniente. El organismo nacional que hizo el censo, que manejó el censo, no da la cantidad de diputados, de ciudadanos por provincia para poder elaborar cuántos ciudadanos son necesarios para tener un diputado. Quien está en este organismo viaja a Europa y Estados Unidos con el ministro Massa, el ministro de Economía. Son cosas independientes. ¿Qué está haciendo ahí la persona que maneja el censo, el costo de vida? Nada, o mucho. O estamos preparando otra vez, como había en el gobierno kirchnerista, que la presidenta se permitió decir, presidenta Kirchner, en Alemania, que teníamos un 6 o 7% de desocupados, con lo cual cosechó el aplauso de toda la platea. Y mintió, basado en el censo, en la información que se armó. Y apuremos que el INDEC haga, digamos, para lo que existe, y nos diga cuántos ciudadanos hay en cada provincia, para que los diputados, porque hay que hacerlo por ley, determine la cantidad de diputados que van a integrar la Cámara. Yo y muchas personas del común hablan de que hay demasiados diputados. Y se dice también para mantener la Cámara de Diputados o aumentar la cantidad de diputados, que el ahorro que se consigue disminuyendo la Cámara de Diputados es ínfima comparando con el déficit de la nación. Es posible, no soy economista, es posible que sea muy poco el porcentaje que se va a ahorrar, pero tiene algo muy fuerte, que es el aspecto moral,
que la Cámara de Diputados resuelve, aunque sea de 100 pesos, resuelve disminuir la cantidad de diputados. Sobre eso vamos a trabajar en los próximos programas para determinar unas comparaciones. Tenemos más diputados por ciudadanos que los Estados Unidos. Estados Unidos tiene más diputados, pero tiene muchos más habitantes. Nosotros no queremos más diputados, queremos menos diputados nacionales. Yo sé que los partidos políticos se van a oponer a esta posición, y así anda el país. Y sé que muchos amigos que terminan su mandato ahora, el año próximo, y que pretenden seguir siendo diputados, y otros amigos que por primera vez están ansiosos por ser diputados nacionales. Pero eso no me hace cambiar mi posición de que hay que reducir la cantidad de diputados nacionales, aunque sea para ahorrar 10 pesos. Pero hay que darle el ejemplo a la ciudadanía de que se está trabajando para disminuir el déficit, para que no produzca este déficit una inflación mayor, que las peras, las manzanas, la verdura, la carne aumente día a día. Y eso se combate disminuyendo los gastos. Y al disminuir la cantidad de diputados, disminuimos los gastos, y eso es importante para la gente. Bien, será hasta nuestro próximo programa.